La lluvia comenzó como un rumor, una tela fina que cubrió la ciudad justo cuando el martillo golpeó por tercera vez. En la sala subterránea donde se reunía el dinero que no quería verse a sí mismo, las luces eran cálidas y el mármol frío. Esa noche, un cuadro cambió destinos, no por su valor, sino por los ojos que lo miraron al mismo tiempo. Antes de comenzar, si te gustan historias intensas de amor y peligro, suscríbete y activa las notificaciones. Quédate hasta el final para no perder ningún giro. El martillo cayó, la obra se vendió y el murmullo se disolvió como monedas en la corriente de la lluvia. Ava sostenía su abrigo cerrado hasta el cuello, el tejido aún húmedo en la nuca. Trabajaba en la galería que había prestado esa pieza para la subasta, y su trabajo consistía en desaparecer entre el gentío hasta que todo estuviera en orden. Pero cuando la sala se vació y la multitud se convirtió en sombra, Ava no se fue. Se quedó limpiando con cuidado la etiqueta de la esquina, como si borrar ese número fuera borrar la distancia entre su mundo y aquel otro, un mundo de porcelana y manos que nunca se manchaban. Él estaba en el reservorio acuático de la sala, Hu Han, más alto que las notas que lo describían, envuelto en un abrigo oscuro que absorbía la luz como si fuera capaz de consumir reputaciones. Sus ojos eran dos néboas frías, miraban sin brillo, observaban sin asombro. Había llegado por otra cosa, negocios, piezas, legado. A Hu no le interesaban los cuadros excepto como escudos o como espejos de su propio poder. Pero la noche se presentó con una peculiaridad que no le gustó ni le molestó. Una mujer que olía a café y a jabón, con rizos que se acurrucaban en torno a la cara y una determinación que quemaba la timidez. Ella barría. Él la vio. No fue amor a primera vista, sino una constatación, algo incómodo, nuevo, como un instrumento que desafina la orquesta. Al acercarse, la lluvia los envolvió y el olor del petróleo y el asfalto, mezclado con café, quedó suspendido en el aire. Hu no era hombre de palabras frívolas. Cuando habló, su voz era un frío contador de hechos. «Eres de la galería», dijo. Era una observación que no quería respuesta, pero Ava contestó con esa mezcla de cansancio y cortesía que cargan quienes no han tenido otra opción que hacerse invisibles. Sí, todo salió bien. Dijo la verdad y añadió una sonrisa pequeña, como si aquello fuera suficiente pago por la noche. La conversación no prometía nada, y sin embargo quedó allí, como una nota sostenida. Hu tuvo un gesto que no solía permitir, una curva de curiosidad. Le preguntó el nombre, y Ava lo dijo sin expectativa. No estaba buscando salvar ni ser salvada. Trabajaba 2 empleos, dormía poco. Ya había aprendido que el heroísmo se vendía mal en tarjetas de crédito. Aún así, al despedirse, Hu hizo un movimiento improbable. Le pagó el taxi hasta el hotel más próximo. No lo hizo para exhibirse. Lo hizo porque en su interior algo, quizá una sombra de lo que alguna vez fue misterio, se sintió atraído por la quietud de ella. La noche terminó con un accidente de coincidencias. En el pequeño vestíbulo del hotel, el agua que corría del abrigo de Ava parecía insistir en no irse. Hu la invitó a tomar un café en el bar vacío, y ella aceptó con la misma franca sorpresa que aceptaba cualquier favor que no implicara una cuenta por pagar. La conversación que siguió no fue grandiosa. 2 personas que miden sus palabras y prueban, entre silencio y silencio, la posibilidad de un espacio compartido. Para Ava, la compañía significó calor. Para Hu, algo más peligroso, una fisura en su superficie perfectamente calculada. Cuando el bar cerró, la ciudad seguía húmeda y las calles brillaban como espejos de obsidiana. Decidieron subir al cuarto de Hu por una decisión que fue menos de ellos y más del azar. No hubo promesas, solo una noche en que los cuerpos aceptaron la tregua que ofrecía la cercanía. Fue íntimo, sin ostentación, un encuentro donde las manos y las dudas se buscaron. En la mañana, siéndoles fieles a sus costumbres, se separaron con una palabra apenas: adiós. Ava volvió a Brooklyn con algo que no esperaba. Un silencio nuevo en su vientre, una sospecha que al principio trató como un error de cálculo. Los días fueron una fila de obligaciones.
Trabajó en la galería durante la mañana, cuidó el pequeño apartamento por la tarde y por la noche, cuando los anuncios dejaban de llenar el televisor, se permitía pensar en aquel hombre de ojos fríos. Le trajo café a Kai, su hijo, un niño de ojos anchos que había heredado la curiosidad de una madre que le leía historias con voz baja. Kai, a sus 3 años, tenía una risa que era una puerta abierta y una mancha de caramelo en la camisa. Él no sabía del mundo de mármol y mesas largas. Su mundo tenía cocinas pequeñas y parques con columpios que crujían. Para Ava, la prioridad era la seguridad de ese niño. Todo lo demás era un riesgo calculado. La sospecha no se fue. 2 pruebas, una línea de espera y un silencio en la sala de un laboratorio urbano. Cuando el médico le dijo hasta qué punto los números se inclinaban, Ava no gritó. Respiró, maniobrando el asombro como quien arrima un fuego demasiado intenso. Bajar de un vagón emocional y sostener la calma fue una habilidad que había aprendido a fuerza de vivir con menos. Del mundo, la noticia se hizo carne en su rutina. Llamó a quien pudo llamar, una amiga de la galería, la vecina. La historia vaciló hasta que una palabra se asentó. Estaba embarazada. Hu, en Seúl, no sabía. Su vida era otra geografía. Reuniones familiares en salones de mármol, susurros de primos con ambición y la sombra de una certeza médica que había sostenido como escudo toda su vida. Los doctores le habían dicho que no podía engendrar. Era un tema cerrado, repetido en cenas y en confidencias, un motivo para su orgullo herido y para la distancia que mantenía con cualquier propuesta de afecto. Ninguna mujer podría llevar mi hijo, había dicho en un discurso frío ante los suyos, no como una fanfarronada, sino catapultando su dolor a la dignidad. Lo repetían las paredes de su mansión como un epitafio preventivo, una excusa para mantener el control. Quien dijera lo contrario se arriesgaba a la mofa y a la presión de aquellos que velaban por la pureza de la estirpe. El mundo, sin embargo, tiene la mala costumbre de contradecir las certezas. Cuando la confirmación de Ava llegó, no hubo festejo, hubo miedo, hubo cálculo. Había también, escondido entre las certezas, un brillo de esperanza que ella no supo nombrar. Kai, que ya dormía en su cuna enredada con una manta, no comprendía por qué su madre miraba fotografías de un hombre en la pantalla con tanta atención. Para Ava, la posibilidad de que Hu fuera el padre era un dilema moral. Quedaría expuesta, vulnerable a exigir protección de un mundo que nunca le ofreció salvación gratuita. Meses después, la vida conspiró de nuevo. Una cadena de pequeñas señales, un lienzo devuelto, un mensaje ambiguo, un rastro de olor a tabaco en la textura de un abrigo, terminó en una noche de confrontación en un vestíbulo de hotel en Seúl. Ava llegó con la mezcla de la verdad y la exposición, sosteniendo una carpeta en la que había copias, cifras, fechas y un resultado que le daba forma a la sospecha. Un test de paternidad que no era definitivo, pero indicaba con una alta probabilidad la conexión biológica. Hu la miró desde la distancia de sus mundos. En su mirada hubo primero incredulidad, después un frío que era más peligroso, la furia de lo herido. Él pidió explicaciones con la educación de quien está acostumbrado a que le rindan cuentas. Ava habló con la dignidad que la vida le había enseñado. No pidió caridad, pidió verdad. Kai, llevado por la mano temblorosa de una amiga, esperaba arriba ajeno a las negociaciones que cruzaban la sala. Para Hu fue una prueba que estalló su mundo en pequeños pedazos. La posibilidad de ser padre le arrebató el relato que se había repetido hasta volverle a él mismo inmutable. Le ofrecieron el test, y la evidencia estuvo allí, fría como la porcelana del recibidor, una cifra que desafía la asumida infertilidad. La noticia se filtró como veneno entre la familia, y mi hijo, que siempre olfateaba oportunidades en las grietas del poder, sonrió con la crueldad de un depredador. Si Hu era vulnerable, la familia debía proteger la línea, y la protección implicaba maniobras. Mi hijo tendió redes de sugerencias, que la sangre debía ser limpiada de dudas, que el clan no podía permitir escándalos, que el niño debería estar donde la familia pudiera vigilarlo.
Hu, que había vivido su vida construyendo esculturas de silencio, de pronto se encontró dentro de un laberinto emocional que no entendía cómo sortear. Sentía por momentos el latido de una ternura que lo asustaba, otras veces la nostalgia de un cinismo que no le ofrecía consuelo. La solución que propusieron los suyos fue de manual, un matrimonio por conveniencia. No por amor, dijeron, ni siquiera por apariencia, sino por control. Hu debía proteger la reputación, Ava debía asegurar la protección de su hijo. Fue una propuesta que hirió a Ava en su dignidad y que a Hu le pareció al principio una capitulación innecesaria. Pero la vida tiene un modo de empujar a las personas hasta donde creen no poder llegar. Para Ava, aceptar significaba darle a Kai una red que no tenía. Para Hu, aceptar era aceptar un riesgo, admitir que el afecto podía crecer bajo el peso de una formalidad. El matrimonio fue una ceremonia corta, con el brillo artificial de las cámaras que no mostraban el esfuerzo interno de quienes firmaban. En la mansión, el mármol se trabó los sonidos como siempre. Con parcas palabras, Hu y Ava comenzaron una convivencia que era un equilibrio tan precario como una cuerda fina. Al principio, todo fue reglas, horarios, zonas seguras, acuerdos para no involucrar a Kai en disputas que él no debía conocer. Ava actuó con la lucidez de quien monta un escudo alrededor de un niño. Hu mandó hombres a vigilar el perímetro, no por desconfianza de Ava, sino por miedo propio, la posibilidad de perder aquello que empezaba a costarle menos admitir. Las semanas que siguieron trajeron un cambio deliberado y discreto. Kai tenía ojos que recordaban una mezcla, la mandíbula de Hu, la mandíbula de Ava, la forma en que una ceja se arqueaba cuando algo le parecía gracioso. Hu se encontró mirándolo en la cocina, observando la manera en que el niño devoraba una manzana con una concentración solemne. Había ternura en esos momentos, una ternura que no admitía pronombres ni consignas. Se acercaba con manos que habían roto muchas cosas, pero que ahora le temían a cualquier contacto que fuera más suave de lo que su reputación permitía. Ava, por su parte, vigilaba las sacudidas del afecto en silencio. No confiaba del todo, había aprendido a leer rostros que mentían con mucha más facilidad que palabras. Su corazón, aunque curioso, estaba a la defensiva. Cada gesto amable de Hu lo celebraba como quien anota una victoria en una guerra que no desea ganar. El amor, en su nueva forma, era un proceso lento, una respuesta a la repetición, un resquebrajamiento de las defensas por el peso de la constancia. Mijo no permaneció quieto. Sus maquinaciones comenzaron a tomar forma en susurros y en archivos que aparecían y desaparecían. Plantó rumores, manipuló los egos de los tíos y buscó presionar a Ava con demandas que iban desde la custodia hasta la entrega de documentos. Hubo noches en que Ava se sentía observada, la sensación de ojos detrás de los cuadros, manos que manejaban hilos que ella no veía. La primera vez que intentaron forzar la custodia, la reacción de Hu fue abrupta. Protegió a Kai con una ferocidad que dejó claro cuál era su límite. Ese acto no sanó todo, pero marcó una pauta. Cuando la protección se volvió una acción concreta, la distancia entre ellos cambió ritmo. Aún así, la conspiración se tensó. Mijo plantó evidencia de que Hu había utilizado recursos de la familia para transacciones opacas. Hizo que el consejo reclamara una auditoría interna. Las reuniones familiares en el salón de mármol se volvieron tormentas de promesas que no eran más que amenazas. Hu se encontró doblando su orgullo con la paciencia del que sabe que la violencia no siempre es la única herramienta. No podía arriesgar su posición ni, más importante, la seguridad de su hijo. Pero cada decisión que tomaba lo exponía frente a su familia. Ava consideró escapar. Lo pensó con la frialdad de quien calcula rutas y posibilidades, con la precisión de una mujer que no pertenece a aquel círculo y que sabe que el mundo exterior es un refugio incierto. Preparó una bolsa, habló con un viejo amigo que podría ofrecerle un apartamento discreto, y en noches de vigilia repasó los números y horarios. Hu lo descubrió en su silencio, la mirada de una mujer que planifica la salida. La confrontación entre ellos fue menos explosiva que esperaban y más íntima. En el despacho de Hu, con la ciudad desplegada como un mapamundi de luces, ella le dijo que pensaba retirarse con Kai, llevarlo lejos, desaparecer de la órbita del clan.
Hu no reaccionó con mando autoritario, reaccionó con una petición que nació de su nueva condición. No te marches sin decirme que estás segura. Las palabras no tenían orgullo, tenían súplica. El orgullo de Hu se fracturó y eso le pareció peor que 100 traiciones. Ella lo temía, lo amaba en la medida que se podía amar, cuando la supervivencia de un niño estaba en juego. Decidió intentarlo una última vez, confiar en la protección que él ofrecía, siempre que eso significara que Kai estaría a salvo. El pacto implicó riesgos, renunciar a cierta independencia, aceptar reglas que le parecían humillantes, soportar las miradas de quienes juzgaban su llegada al seno del poder. Pero en la elección pesó más la infancia de Kai que su propio orgullo. La noche en que decidieron huir era de esas en que la ciudad respiraba un cansancio profundo. Habían comprado boletos para un vuelo nocturno con la intención de desaparecer sin ruido, pero la traición de Mijo fue una línea que se extendió hasta tocarlos. En el aeropuerto, con el equipaje en la cinta y la luz fría que anuncia los destinos, un informante envió la ubicación. La orden no fue inmediata. Primero, una sombra de hombres a distancia. Luego, un enfrentamiento en la terminal donde la tensión tuvo forma de voces y pulsos. Kai gritó en los brazos de Ava cuando un empujón los separó. Ella sintió cómo la furia le hacía temblar los dedos. Y Hu llegó con su propio ejército, prisa en la voz y determinación en los ojos. No hubo sangre. Solo una pelea que se saldó con la retirada de los atacantes gracias a la intervención de hombres que respondían a Hu. Ese fue el punto en que todo cambió. El peligro dejó de ser una posibilidad y se volvió una amenaza directa. Hu decidió que ya no bastaban las medidas pasivas. Reunió a sus hombres, trenzó estrategias y descubrió que Mijo era más que un parásito. Era un plan hecho hombre. Pero la lucha por el poder no es limpia. En el juego de sombras, Mijo había sembrado pruebas y enemigos que podían echar por tierra la legitimidad de Hu. Había que actuar con precisión. La tensión escaló hasta la madrugada en que la mansión se convirtió en un nudo de voces y puertas. Mientras tanto, Ava encontró en Kai un soplo que la anclaba, su risa, su pequeña frente arrugada cuando se concentraba en un juguete. Cada vez que Hu le ofrecía una mano, ella la tomaba con cautela, midiendo según la consistencia de su mirada. La noche del ataque fue una noche sin promesas de amanecer. Mijo lanzó su golpe al corazón del poder, una emboscada en los jardines de la mansión, diseñada para forzar a Hu a renunciar o a morir. Los hombres se enfrentaron en la humedad, con el olor de la tierra removida y la lluvia reciente como testigo. Hubo gritos, órdenes y movimientos que parecían prediseñados. Kai, llevado por una niñera, lloró desde la seguridad de la casa. Ava, bajo un pabellón, sintió la fragilidad de todo lo que había decidido proteger. La pelea subió de volumen hasta que un disparo cortó la noche con la claridad de un cuchillo. Hu cayó hacia atrás, con una mano llevada al costado, como si la realidad le hubiera dado una ficha que no supo sostener. La escena se congeló en ese latido. Hombres que corrían, cuerpos que tiraban, lluvia que pegaba contra el mármol, la sangre empapando la tierra sin mostrar imagen grotesca, solo la evidencia de un daño. Ava corrió, con las piernas que parecían de alguien que no permitía sentir el dolor. Llegó hasta donde Hu yacía, y la mirada que él le devolvió fue una mezcla de perdón, de incredulidad y de un miedo profundo que no había mostrado nunca. Se abrazaron en un sitio donde las palabras no eran suficientes. Kai, ajeno hasta ese instante, los vio a través de la ventana y golpeó el vidrio con una mano pequeña, dejando huellas que se pegaban como insistencia. La vida pareció decidir, por un instante, que lo más importante era la respiración que aún contenía el cuerpo herido. Dentro de la mansión, Mijo celebró en privado sus avances. Fuera, la lluvia lavaba las huellas de la noche, pero no el peso del acontecimiento. Hu fue conducido a la sala principal, envuelto en sábanas, con el aire cortado y la voz ausente. Ava no soltó su mano. En los ojos de Hu había una rendija nueva, la posibilidad de perderlo todo, la posibilidad de haber sido salvado por algo tan inesperado como un niño. La guardia aumentó, las puertas se cerraron, y la familia se reunió como una máquina que necesitaba reparar una pieza rota. Algunos miraron a Ava con sospecha, otros con gratitud cautelosa. Nadie supo aún si Hu sobreviviría. Nadie supo aún si Mijo sería desnudado de sus planes.
Pero en el cuarto donde Hu descansaba, con Kai dormido en los brazos de Ava, una pequeña luz se encendió. La posibilidad de que el amor, forjado en la adversidad, pudiera ser un camino de cambio. Y con esa tenue luz vino también la certeza de que el precio sería alto. En la penumbra, Ava y Hu cerraron los ojos por separado y juntos. En sus sueños, la lluvia era un regreso, un lazo que recordaba su primera noche y la última batalla. La pregunta que colgaba en el aire era simple y terrible. ¿Podría un hombre hecho de mármol soportar volverse de barro? ¿Podría una mujer que había protegido siempre a su hijo permitir que su corazón se abriera por miedo a perderlo? Mientras la casa respiraba, la ciudad afuera dormía con la lluvia como arrullo. El mundo no ofrecía respuestas, pero sí una certeza amarga. La vida que habían elegido ser era más frágil de lo que pensaban. Y así, en una habitación donde la maquinaria de poder luchaba por repararse, la historia de Hu, Ava y Kai quedaba en pausa, con la respiración contenida de quienes esperan un veredicto. El amanecer llegó como una promesa tímida, pegada a las ventanas empañadas. La lluvia, que había lavado la noche, ahora chisporroteaba con menos furia, como si el cielo también respirara aliviado. Dentro de la mansión, el pulso de la casa había cambiado de ritmo. La guardia se había vuelto más silenciosa, las miradas se hacían pasarse de mano en mano sin encontrarse, y los pasos, antes seguros, tenían la vacilación de quienes creen haber visto lo invencible resquebrajarse. Hu dormía con los párpados hinchados y la respiración medida por manos expertas. Un médico de confianza, convocado en la madrugada, trabajaba con calma. Sus movimientos, precisos, mantenían la esperanza en un hilo fino. Ava no abandonó la cabecera. Pasó la noche entera sosteniendo la mano de Hu entre sus dedos, como si sostuviera una porción del mundo que no quería perder. Kai permanecía en un sofá cercano, acurrucado con una manta que olía a casa, inconsciente de la magnitud de lo ocurrido y sin embargo cargando en su pecho la fuerza capaz de inclinar el equilibrio de otras almas. Los rostros en la casa eran distintos, algunos curtidos por la vida, otros nuevos, forzados a aprender a mirar la fragilidad. Había quienes la miraban a Ava con recelo, midiendo sus intenciones, otros le dirigían silencios agradecidos. Nadie hablaba de venganza todavía. La palabra flotaba en el aire como una posibilidad que podría quebrar tanto como reparar. A media mañana, mientras el personal se movía con ritmos controlados y la lluvia había pasado a un simple rumor, Hu abrió los ojos. La luz de la tarde se coló y dibujó sobre su rostro una transparencia que la muerte no había logrado. Llevaba venda en el costado y un hilo de sangre seca en la barba. Su voz salió como algo débil y rasposo. «Ava». Ella inclinó la cabeza, y en la fragilidad de ese instante no hubo títulos ni estrategias, solo nombres. «Estoy aquí», respondió ella, y la frase cargó el cuarto entero. Hu la miró largamente. Había en su mirada algo que no había visto antes. No era solo miedo, era la contemplación de la propia posibilidad de cambio. Le costó trabajo decirlo, pero cuando lo hizo fue como quien deja caer una moneda en una fuente. «Si me voy, cuida de Kai», dijo con voz que quiso sonar firme y sonó rota. «Y no permitas que lo conviertan en lo que yo soy». Ava sintió que le caía encima una ternura que dolía. Kai, dormido, respiraba plácido, ajeno al intercambio de herencias invisibles. «No lo convertiré», contestó ella, «ninguno de los dos». Hu cerró los ojos un momento, y cuando los volvió a abrir, había decisión en el cansancio. Su mirada se posó en Ava con una claridad de quien ha visto el borde del precipicio y decide, por fin, bajar la armadura. «Hay cuentas que se zanjan fuera del poder», musitó. «No quiero que mi nombre siga empujando sombras después de mí». Ava no preguntó detalles. Sabía, sin que se lo dijera, que las sombras tenían nombre, Mijo. Sabía también que para vencerlas no bastarían las armas ni la violencia. Haría falta exponer lo que estaba oculto, perder la vergüenza del secreto.
Poco después de mediodía, cuando Hu fue trasladado a una habitación con luz más limpia y guardó 2 acreditados que daban en los pasillos, un hombre con el paso contenido se acercó a Ava. Era Samir, uno de los pocos que había demostrado lealtad sin preguntas. Samir siempre había tenido la mirada de quien traga piedras en silencio. Ahora sus ojos ardían con algo más que obediencia. «He reunido documentos», dijo sin saludar. «No son muchos, pero son suficientes para que la red que tejió mi hijo empiece a deshilacharse. Tiene movimientos grabados, cheques firmados bajo nombres prestados, acuerdos con gente que ella creyó intocable». Ava tomó la carpeta de papel arrugada. El tacto del papel, el olor a tinta, la simple evidencia de palabras en filas le dio una extraña sensación de realidad. Leyó rápido, los nombres le golpearon la lengua sin sorprenderla. Eran las piezas de una maquinaria que funcionaba desde la sombra. «¿De dónde has sacado esto?», preguntó ella. «De quien no quería seguir sufriendo favores sucios», replicó Samir. «Hay gente que temía perderlo todo si se negaba. Alguien rindió cuentas en secreto. Me lo dio anoche cuando mi hijo celebraba». Ava cerró los ojos. Tener las pruebas era una cosa, saber usarlas otra. Si las revelaba directamente, mi hijo podría incendiarlo todo antes. Si planeaba bien, podrían desmontar la estructura sin crear un vacío peligroso. Y en ese cálculo, el niño era la variable que lo hacía todo más grave. «Mi hijo no hubiera atacado si no creyera que podía reemplazar a Hu», dijo Ava. «Buscó deslegitimarlo con pruebas falsas. Estos documentos pueden demostrar lo contrario, pero necesitaremos testigos y tiempo. No puedo confiar en cualquiera». Samir asintió. Había honestidad en su gesto, y también el peligro que asumía. Cuando se marchó, dejando el sobre con una señal en la esquina, Ava sintió por primera vez desde la emboscada un mapa que podía llevarla a la salida, aunque fuera sembrado de trampas. La casa se cerró para la tarde. La familia, convocada por tradición o por miedo, se reunió en la biblioteca. Murmullos que intentaban cobijarse bajo el nombre de Consejo Familiar. Mi hijo no apareció en la convocatoria. Los ojos se volvieron hacia la puerta cerrada donde, desde la noche anterior, algunos juraban haberla visto entrar. Rumores, como garras invisibles, rozaban el velamen de la verdad. Ava se presentó con la carpeta oculta en la manga. No dijo nada de inmediato. Observó las manos de los demás, las que señalaban sin saber, las que aplaudían la violencia cuando venía como defensa, las que guardaban silencio por cálculo. Cuando habló, lo hizo medido, casi como quien mide un pulso. «No podemos dejar que el miedo gobierne por nosotros», dijo. «Hu está herido, y eso lo hace vulnerable. Pero si entregamos el poder a quien sembró mentiras, habremos cambiado una tiranía por otra. Samir me trajo pruebas de las manipulaciones de mi hijo. Quiero que las vean». Hubo quien frunció el ceño, quien abrió la boca para objetar, pero Ava dejó que desplegaran las hojas sobre la mesa. Los nombres, las fechas y las cifras empezaron a formar un mapa que permitía trazar la mano que había movido hilos en secreto. Algunos parpadeos fueron suficientes para que ciertos rostros se transformaran. La comodidad del poder siempre tiembla ante la posibilidad de ser descubierto. En medio del silencio, una voz baja se alzó. Era Lidia, la esposa de un primo que había perdido mucho y que, sin embargo, siempre había tenido la osadía de la verdad en la lengua. «Si esto es cierto», dijo, «entonces no hay lugar para la tregua. No puedo apoyar a quien se sostuvo con mentiras». Esa frase, lanzada como una piedra, hizo ricochetear decisiones en la sala. La balanza, que en la mañana había parecido inclinarse hacia la estabilidad de las apariencias, empezó a moverse. Varios miraron la figura de mi hijo con nuevos ojos. No la vieron ya solo como la estratega impecable, sino como la arquitecta de la caída de otro hombre. Mientras la familia debatía, alguien corrió el rumor de que mi hijo había hecho una llamada larga, furiosa. Alguien más susurró que había citado a sus aliados para la noche. Las sombras se reacomodaban. Ava, sin embargo, no quería esperar a que otro acto de violencia marcara el rumbo.
Sabía que Mijo podría intentar un golpe final, destruir la evidencia, sembrar otra mentira, o, si la desesperación la consumía, usar la violencia como moneda de cambio. Por eso decidió que la confrontación sería directa. Esa noche, cuando la casa empezó a dormitar y el retumbar de la lluvia se redujo a recuerdos, Ava fue hacia los aposentos de Mijo. Caminó por pasillos que olían a cera y a memorias de decisiones, con la carpeta prensada contra el costado como una pasa de poder. Los guardias, sometidos a órdenes cruzadas, miraron con duda cuando ella pasó. Nadie la detuvo. A veces, la determinación abre más puertas que las llaves. Frente a la puerta de Mijo, Ava tomó un instante para respirar. La mano le tembló apenas cuando tocó el pomo. Por un segundo, vio de nuevo a Hu caído, la sangre en la tierra fresca, la ventanilla rota y la mano de Kai dejando huellas. Todo eso la empujó. Golpeó. La puerta se abrió antes de que la segunda vez pudiera sonar. Mijo estaba allí, impecable, como si la emboscada fuera solo una pérfida nota de una noche que ella ya había cambiado a su favor. Su sonrisa tuvo la frialdad de quien ha perdido terreno, pero conserva la aparente calma del que guarda aceces bajo la manga. «Ava», dijo Mijo, y en su voz no había sorpresa, había cálculo. «No esperaba verte tan pronto». Ava sostuvo la mirada. La carpeta descansaba contra su costado, lista para ser mostrada. «No vine a hablar de expectativas», replicó Ava. «Vine a hablar de verdades». Mijo la dio la cabeza, interesada. «¿Verdades?», repitió. «¿Tienes la osadía de traerme verdades?». Ava empujó la puerta y entró, dejando la lluvia y el resto de la casa fuera. Sobre la mesa de Mijo había una botella de vino abierta y 2 copas. La atmósfera era la de quien aún cree que puede negociar el mundo con sonrisa y veneno. «Tengo pruebas», dijo Ava. «Y también tengo algo que tú olvidaste. Un niño que no entiende de alianzas y que ve en Hu a su padre. Ese niño ha cambiado el cálculo de muchos aquí». Mijo dejó la copa y se acercó, con paso medido. Por debajo de la compostura, Ava leyó algo como impaciencia. La mujer que celebró en la madrugada sabía que su celebración podía estar rota. «Ava», murmuró Mijo con suavidad, «tú crees que el amor puede comprar conciencia. ¿Eso es ingenuidad o arma? ¿Qué propones?». La pregunta dejó un silencio como un hilago helado. Ava levantó la carpeta, la abrió. Las hojas se desplegaron como páginas de juicio. «Que se haga justicia», dijo ella, «no por venganza, sino para que Kai pueda crecer sin fantasmas. Y quien haya encendido la violencia asuma las consecuencias. Si tú quieres jugar a ser reina, paga el precio de las decisiones. Yo no voy a permitir que uses a mi hijo». Mijo la miró con intensidad. Por un instante, algo parecido a ira cruzó su rostro. Luego, la máscara volvió. «Eres valiente», dijo finalmente, «o desesperada. Veremos cuál de las dos te lleva a donde quieres». Ava cerró la carpeta. No buscaba promesas fáciles, buscaba que Mijo supiera que ya no era invisible. «No vine por promesas», replicó Ava, «vine por certezas. Y tú tienes una elección». Mijo sonrió otra vez, pero esta vez la sonrisa no llegó a los ojos. «Siempre elegí», dijo con voz fría, «y en la elección encontré la verdad». Ava sintió, más que vio, la mano de Mijo rozando algo en un bolsillo. La tensión subió como un hilo a punto de romper. La ventana se abrió con el rumor de la noche y la lluvia dejó de ser ruido para convertirse en tambor. «No tienes nada», dijo Ava con voz baja, convencida. Mijo inclinó la cabeza y por un segundo la imagen que devolvía era la de quien porta una calma sin grietas. «No todavía», admitió, «pero tengo posibilidades». Ava apretó la carpeta con fuerza, la decisión firme. «Entonces escoge ahora, porque yo ya escogí a quién proteger». Mijo la observó un largo instante y después, sin prisa, sin dramatismo, hizo un gesto que antes hubiera parecido teatral. Se sentó. Puso una mano sobre la mesa junto a la copa y dejó que la luz de la lámpara revelara su rostro. En ese gesto hubo una tregua envolvente, peligrosa como una trampa.
Hablemos, susurró, no para que me indignes, sino para negociar la paz que te convenga. Ava respiró. Afuera, la lluvia parecía contener la respiración del mundo. Dentro, la noche que había empezado con un disparo ahora se doblaba en acuerdos posibles. Pero Ava sabía que Mijo no negociaba sin carta de triunfo. Y mientras la mujer hablaba, Ava oyó en su mente el rumor del jardín aquella noche. El disparo, la sangre, la mano de Hu extendida. Sabía también que la paz que se negocia con la ambición se parece mucho a una trampa. Aún así, no había otra puerta visible, y si la próxima jugada iba a decidir el destino de Hu y de Kai, Ava debía entrarla, aún sabiendo que podría salir herida. La conversación se extendió, las palabras midieron distancias, y la casa entera pareció contener el aliento. Al terminar, Mijo se levantó y por primera vez dejó traslucir un gesto que no era cálculo, una sombra de respeto. No era cariño, no era perdón, era la comprensión de que Ava no era una pieza fácil de mover. Cuando Ava se retiró, con la carpeta recogida y el corazón latiéndole a un ritmo que ella intentaba disimular, una sensación la acompañó, la de haber llamado al tablero a un enfrentamiento más sutil donde las palabras podían derribar lo que las balas buscaban destruir. Al volver a la habitación de Hu, lo encontró dormido y pacífico. Kai seguía a su lado bajo la manta, como si el niño fuera el sol que mantenía unidos trozos de cielo roto. Ava se sentó en la butaca y dejó que la noche la cubriera. Había acordado hablar con la familia, había confrontado a Mijo y tenía pruebas que podían sacudir la casa. Sin embargo, la guerra no terminaba ahí. Apenas se abría un frente que si no se manejaba con cuidado, podría devorar lo que más quería proteger. En la oscuridad, mientras la lluvia comenzaba a regresar en un murmullo fino, Ava pensó en la pregunta que la había perseguido desde la madrugada. ¿Podría un hombre hecho de mármol soportar volverse de barro? Hu ya lo había intentado, sin saberlo, al quedar herido. Pero la transformación verdadera dependía ahora de decisiones que no le pertenecían solo a él. Desde la puerta entreabierta, una sombra pasó. No era ni Samir ni Mijo. Era alguien cuya presencia Ava no esperaba. Una carta, deslizada con sigilo, reposó sobre la mesa junto a la cama. Ava la recogió con dedos que no temblaban tanto como por la tarde. Abrió el sobre. Dentro había una sola línea, escrita con tinta clara y sin firmas, que decía: «Conozco la verdad de la noche. No soy de los que se benefician con la mentira. Reúnete conmigo, a medianoche, en el invernadero». Ava miró la nota, luego a Hu y a Kai, y el planeta entero se redujo a esa invitación. Podía ser una trampa, podía ser la llave que necesitaban. Su instinto le ordenó precaución. Su corazón, no obstante, le recordó que la verdad a menudo venía de los sitios menos previsibles. La noche se cerró otra vez, pero la casa no volvió a callar. El rumor de pasos decididos comenzó a tejer nuevos hilos. Ava guardó la nota en el bolsillo y, con la sensación de estar cruzando un umbral, se preparó para un encuentro que podría deshacer o recomponer todo. Y fuera, la lluvia persistente marcó el compás de una espera que prometía no ser tranquila.